Buenas tardes, soy María Florencia Gilaguer, soy docente de la tercera cátedra de anatomía ya desde hace muchos años. Bueno, la clase de hoy es más bien una clase con orientación práctica. Sin embargo, como es un PowerPoint, es imposible separarse por completo de lo teórico. Por eso más bien es una presentación corta, más que nada con fotografías y algunas diapositivas que tienen contenido escrito que les va a servir de resumen. Bueno, empecemos entonces. Bueno, comencemos entonces con la clase. La órbita o cavidad orbitaria o fosa orbitaria es una de las regiones comunes al cráneo de la cara. Son dos, son simétricas, se hallan anteriores, o sea, al frente, lo cual permite entonces una visión binocular en el ser humano. Para que se ubiquen anatómicamente, son superiores a los senos maxilares, que son parte de los senos paranasales, van a ser inferiores a lo que es la fosa craneal anterior y además están separadas de las fosas nasales, ¿por qué? Por las láminas, las masas laterales, digamos, del hueso etmoides y además del hueso unguis o hueso lagrimal. Seguimos. Bien, seguimos entonces con el contenido de la cavidad orbitaria. ¿Cuál es? El globo ocular, obviamente, los músculos extraoculares o extrínsecos del ojo, los pares craneales, que son el segundo par, que es el nervio óptico, el tercer par, que es el motor ocular común, el cuarto par, que es el patético o troclear, el quinto par, que es el trigémino, que me da el nervio oftálmico, que es el que nos interesa en la órbita, que nos da el ramo nasal, el ramo frontal y el ramo lagrimal. Además, el sexto par craneal, que es el motor ocular externo o abducens, y el séptimo par craneal, que da ramos para lo que es la glándula lagrimal. También existen los vasos oftálmicos, que es la arteria oftálmica y las venas oftálmicas, el ganglio ciliar u oftálmico con sus aferencias y eferencias, la glándula lagrimal y por último la grasa orbitaria. Entonces, ahora, ¿cómo está constituida? O sea, cuáles son los límites y cuál es la forma de la órbita. Acá tenemos una foto de una órbita izquierda, ¿sí? Y ven qué lado es medial y qué lado es lateral. Bueno, tiene forma de pirámide cuadrangular, porque son 4 lados, truncada, con una base que es abierta, anterior, y un vértice que es posterior. La base está delimitada por lo que es el reborde orbitario del frontal, con una apófisis orbitaria lateral y una apófisis orbitaria medial, e inferiormente por el hueso maxilar y por el hueso malar. Aquí es importante resaltar que por acá está la escotadura supraorbitaria y que por acá está la fosita troclear, que va a permitir la inserción del músculo oblicuo mayor del ojo. Bien, ahora el techo está constituido por la porción orbitaria del hueso frontal, ¿sí? Y lo que es el ala, posteriormente, el ala menor del hueso efenoides. ¿Qué hay acá de importante en esta parte? La fosita lagrimal para la glándula lagrimal. Bien, acá lo que sería, digamos, superomedial, hay 3 cosas importantes. Los conductos etmoidales anterior y posterior, o si no también llamados conductos orbitarios internos, anterior y posterior, y el conducto óptico que va a dar paso al nervio óptico y a la arteria oftálmica. Seguimos con la pared medial, entonces, que va a estar conformada por la apófisis ascendente del maxilar, el hueso unguis o lagrimal, el hueso etmoides, ¿sí? Que es la parte de lo que es el hueso plano o lámina papirácea del etmoides, y el cuerpo del efenoides, ¿sí? Importante, ¿qué hay acá? El conducto lacrimonasal. Si seguimos con el piso, ¿sí? Vamos a ver que está constituido por la porción horizontal del maxilar y parte del hueso malar o cigomático, ¿sí? Y además, posteriormente, por la apófisis orbitaria del hueso
palatino. ¿Qué hay de importante acá? El canal, conducto, y luego que se transforma en un agujero, suborbitarios, ¿sí? Y además esta fisura, ¿sí?, orbitaria inferior, también llamada esfenomaxilar, ¿sí? Bien, ahora seguimos entonces con lo que es la cara externa o lateral, que va a estar delimitada, ¿por qué? Por el hueso malar o cigomático, como dijimos, el ala mayor del efenoides, además de parte del hueso frontal, ¿sí? Bien, y lo que es el vértice, que va a ser posterior, ¿sí?, como habíamos dicho, que se corresponde con la cabeza de la hendidura esfenoidal o la fisura orbitaria superior, a diferencia de esta que es la inferior, ¿sí?, donde pasan varias estructuras, que está delimitada entre ambas alas del hueso efenoides, ¿sí? Bien, seguimos entonces. Bueno, esta es una foto del cráneo, una vista lateral del lado izquierdo, y es simplemente para mostrarles nuevamente los huesos que constituyen la órbita. Fíjense acá, tenemos lo que es la apófisis ascendente del hueso maxilar, esto es frontal, este es el hueso lagrimal o unguis, fíjense acá cómo está el canal lacrimonasal, esto es etmoides, lo que dijimos, el hueso plano o lámina papidácea del etmoides. Acá tenemos lo que es el hueso malar o cigomático. Esto que está acá es el esfenoides, su ala mayor, y luego acá está la porción, lo que es el apófisis pterigoides, ¿sí?, del hueso efenoides. Seguimos. Bueno, empezamos entonces con las comunicaciones de la órbita, ¿sí? Comunicaciones, o sea, ¿qué accidentes? O sea, qué orificios, qué escotaduras, qué conductos, qué fisuras, ¿sí?, comunican la órbita con otras regiones, ¿sí? Entonces empecemos con la comunicación de la órbita con la cavidad craneal. Fíjense, tenemos el conducto óptico, que ya lo habíamos marcado, por el cual va a pasar el nervio óptico, segundo par craneal, y la arteria oftálmica, que también lo dijimos, que es rama de la arteria carótida interna. Después tenemos la fisura orbitaria superior, que también la habíamos delimitado, que se llama hendidura efenoidal. Acá le puse sin porque va a prestar, digamos, va a permitir la inserción de los músculos extraoculares del ojo en un anillo tendinoso común que está inserto en la hendidura efenoidal, ¿sí? La fisura orbitaria superior va a dar paso a, fíjense, si está violeta es porque pasa por dentro del anillo de Sin o anillo tendinoso común, ¿sí? Pero en sí la hendidura efenoidal da paso al tercer par, al cuarto par, al quinto par, solamente el nasal pasa por el anillo, las otras ramas del nervio oftálmico, que es del quinto par, frontal y lagrimal, y además el sexto par craneal, que dijimos que era el motor ocular externo o abducens. Luego la raíz simpática del ganglio ciliar y las venas oftálmicas superior e inferior. Todo eso atraviesa la fisura orbitaria superior. Después vamos a ver una imagen. Después también tenemos los conductos etmoidales anterior y posterior, que los marcamos anteriormente, que también se llaman conductos orbitarios internos, que van a dar paso anteriormente al nervio nasal interno, que en realidad es el nervio etmoidal anterior, y a la arteria etmoidal anterior, que proviene de la arteria oftálmica, ¿sí?, que dijimos que la arteria oftálmica es rama de la carótida interna. Bien. Y por el conducto posterior, el nervio etmoidal de Luschka, porque fue descrito por él, y la arteria etmoidal posterior, que también es rama de la arteria oftálmica. Bien, seguimos con las comunicaciones de la órbita. Esperen que pongo el puntero. En este caso, comunicaciones de la órbita con fosas nasales. ¿A través de qué? Del conducto lacrimonasal, que lo habíamos visto, que estaba en cara interna de órbita bien anterior, ¿sí? Este conducto va a desembocar en lo que es el meato inferior, esto corresponde a fosas nasales, y los meatos, que son superior, medio e inferior, están delimitados por los cornetes, ¿sí? Todo esto es fosas nasales, no viene al caso. Luego, con la fosa pterigo-palatina se comunica a través de la fisura orbitaria inferior, que es la hendidura efenomaxilar, que ya la habíamos ubicado también, que va a dar paso al nervio maxilar, que es una rama
directamente del ganglio trigeminal, o sea, forma parte es una de las ramas del nervio trigémino, ¿sí? Que se continúa con una rama que es el nervio suborbitario, ¿sí? Con el exterior, ¿cómo se va a comunicar? A través de la escotadura supraorbitaria que habíamos visto anteriormente, en lo que era la base de órbita, que estaba en el reborde orbitario superior, ¿sí? Por ahí va a dar paso a los vasos supraorbitarios. En este caso, la arteria supraorbitaria es rama de la arteria oftálmica. Habíamos dicho que era rama de la arteria carótida interna, ¿sí? Y el nervio supraorbitario, que en realidad también se llama nervio frontal externo, o sea, que es una de las ramas del nervio oftálmico, del nervio trigémino. Además, se comunica con el conducto, que previamente era un canal, que luego es un conducto, que luego es el agujero suborbitario, ¿sí? Que da paso entonces a los vasos suborbitarios, ¿sí? En el caso de la arteria suborbitaria, es rama de la arteria maxilar interna, que es rama de la arteria carótida externa, ya no del sistema de la carótida interna, como veíamos antes, ¿sí? En el caso de la arteria oftálmica, por ejemplo. Y el nervio suborbitario, que ya lo dijimos, ¿no? Que lo mencionamos más arriba, en la fisura orbitaria inferior, ¿sí? Que es rama del nervio maxilar, que lo habíamos visto exactamente acá, ¿sí? Seguimos. Entonces, todo lo que dijimos de comunicaciones de la órbita lo vemos en esta foto. Fíjense, comunicaciones de la órbita con la cavidad craneal, ¿a través de qué? Del conducto óptico, ¿sí? Que lo habíamos mencionado. A través de la fisura orbitaria superior o hendidura esfenoidal, que ya la habíamos mencionamos anteriormente, ¿sí? Y a través de los agujeros o conductos etmoidales u orbitarios internos, ¿sí? Todo eso con fosa craneal. Luego, con las fosas nasales, el conducto lacrimonasal, que acá lo estamos ubicando, ¿sí? Luego con la fosa pterygo-palatina a través de la fisura orbitaria inferior, que es esto que está aquí, ¿sí? La hendidura esfenomaxilar también, ¿sí? Y con el exterior a través del canal suborbitario, que dijimos, primero canal, luego conducto y luego orificio, agujero suborbitario o también infraorbitario. ¿Bien? Seguimos. Bien, entonces este es un dibujo del anillo tendinoso común o anillo de Zinc, que está inserto, ¿sí?, en lo que es la fisura orbitaria superior o, como dijimos, la hendidura esfenoidal. Esta inserción tendinosa, en realidad, es la inserción tendinosa ¿de qué? Vamos a agarrar el puntero. De los músculos extrínsecos del ojo, excepto que el músculo oblicuo menor, ¿sí?, que es inferior. Entonces, el resto de los músculos se insertan a través de este anillo tendinoso común para todos. Dentro de este anillo, ¿qué encontramos? Dentro del conducto óptico, ¿sí?, que queda englobado dentro del anillo común, ¿sí?, tenemos el nervio óptico y la arteria oftálmica. Todo esto es conducto óptico, ¿sí? Y por dentro del anillo de Zinc, atravesando la fisura orbitaria superior, ¿qué tenemos? A dos ramas del tercer par craneal o motor ocular común, ¿sí?, al nervio abducens, que es el sexto par, y al nervio nasal, rama del nervio oftálmico del nervio trigémino, ¿sí? Y por fuera del anillo de Zinc, pero por dentro, atravesando lo que es la hendidura esfenoidal o fisura orbitaria superior, ¿qué tenemos? El cuarto par, patético troclear, ¿sí? Tenemos el nervio lagrimal del oftálmico, el nervio frontal del oftálmico y dos venas oftálmicas, superior e inferior, ¿sí? Fíjense que esto es una órbita derecha, esto es lateral y esto es medial, ¿sí? Bien. Bien, acá tenemos una representación, un dibujo de los músculos extraoculares del ojo o extrínsecos del ojo. Fíjense, tenemos acá lo que es el músculo elevador del párpado superior. ¿Se dan cuenta que este es el anillo tendinoso común o anillo de Zinc que presta inserción a todos, excepto a uno? Ahora vamos a ver. Después tenemos el recto superior, ¿sí? Este que está acá es el oblicuo superior, oblicuo mayor. Fíjense que acá
hay una tróclea, que es la fosita troclear que habíamos mencionado anteriormente cuando hablábamos de los límites de la órbita. ¿Sí? Luego tenemos el recto interno medial, este es el recto externo que está cortado, ¿sí? Lateral, el recto inferior, y fíjense que este es el oblicuo inferior, el oblicuo menor, que este no se inserta en el anillo tendinoso común, ¿sí? Bien, seguimos. Bueno, esta es una foto que nos da una vista interior de la base de cráneo, ¿sí? O endobase. Vamos a repasar únicamente lo que corresponde a órbita, ¿sí? Entonces, acá tenemos el hueso frontal, ¿sí? Como techo de la órbita, la porción orbitaria del frontal. Luego tenemos, esto es el ala mayor del efenoide, esta y esta, ala mayor del efenoide, ¿sí? La vista interior, ¿sí? La que está en contacto con la que forma parte de la endobase, ¿sí? Estas son las alas menores del efenoides. Acá tenemos los conductos ópticos, acá tenemos lo que es la hendidura efenoidal, mejor dicho, la fisura orbitaria superior, y si bien no corresponde a órbita, esto es, bueno, el agujero redondo mayor, mejor dicho, foramen redondo, que si bien no lo vemos en órbita, da paso al nervio maxilar, que ese sí lo habíamos relacionado con la órbita, ¿sí? Bien. Bien. Estos son fotos del hueso efenoides aislado, desarticulado, ¿sí? Es muy importante este hueso. Entonces, viéndolo desde anterior, ¿sí? Si esto lo vemos al hueso efenoides desde una vista anterior, sería una vista orbitaria, ¿se entiende? Entonces, ¿qué podemos marcar muy importante? Alas mayores del efenoides, ¿sí? La vista orbitaria de las alas, ¿sí? Las alas menores del efenoides, el cuerpo del efenoides con el seno efenoidal, las fisuras orbitarias superiores, sí que las marcamos ya muchas veces, y este de acá es el foramen redondo, ¿sí? Y estas son las apófisis pterigoides, ¿sí? Bien, desde una vista posterior, o sea, desde una vista endocranial, desde la base de cráneo, podemos ver de nuevo alas mayores del efenoides, ¿sí? Ala menor del efenoides, ala menor del efenoides, fisura orbitaria superior comprendida entre ambas alas. Todo esto es el cuerpo del efenoides, la fisura orbitaria superior, ¿sí? Por acá los conductos ópticos, ¿sí? Acá no me acuerdo si los mencioné, conducto óptico también, ¿sí? Y ahora, si vemos el efenoides de una vista superior, esto va a ser anterior, ¿sí? Digamos orbitario, esto va a ser posterior, digamos endocranial, ¿sí? Y vemos ala mayor del efenoides, ala menor del efenoides, cuerpo del efenoides, por acá estaría la fisura orbitaria superior, foramen redondo, conductos ópticos y se describen en el efenoides las apófisis clinoides anterior, media y posterior de ambos lados, ¿sí? Bien, seguimos. Bien, esta foto la vamos a ver rápido, ¿sí? Esto es una fotografía donde vemos tres huesos articulados nada más, el etmoides, el maxilar y el palatino. De los tres estamos viendo la porción orbitaria de cada uno y nos sirve para ver lo que es el canal suborbitario, que luego va a ser conducto, que luego va a ser agujero, ¿sí? Y lo que es el canal nasal, el conducto lacrimonasal, ¿sí? Que estaría delimitado por la apófisis ascendente del maxilar. Acá vamos el etmoides, lo que era el hueso plano o lámina papirácea, y acá ¿qué nos está faltando para delimitar este conducto nasal? ¿Sí? El hueso lagrimal o unguis, que no está, ¿sí? Bien, seguimos. Bien, ahora vienen una serie de diapositivas que son más bien teóricas sobre los pares craneales que nos interesan en el tema de la órbita, ¿sí? Que les va a servir un poco de resumen. Mencionamos únicamente que el tercer par craneal u oculomotor o motor ocular común se dividía en dos, atravesaba la hendidura efenoidal o fisura orbitaria superior por dentro del anillo tendinoso común
para inervar estos 4 músculos: recto superior, inferior, interno y oblicuo menor. Seguimos. El cuarto par craneal, patético o troclear, atravesaba también la fisura orbitaria superior, pero por fuera del anillo tendinoso común, para inervar el músculo oblicuo mayor. Y el sexto par craneal, abducens o motor ocular externo, también atraviesa la fisura orbitaria superior, pero por dentro del anillo tendinoso común, para inervar específicamente el recto externo. Bien, este es un dibujo, un esquema que sirve para visualizar lo que dije anteriormente. Fíjense, aquí tenemos el nervio motor ocular común, tercer par, ¿sí? Con una rama superior y una rama inferior. ¿Qué inerva? Recto superior, ¿sí? Recto inferior, ¿ok? Bien, después aquí tenemos el patético, cuarto par craneal, para inervar ¿cuál? El músculo oblicuo mayor. Y aquí que tenemos el sexto par craneal, abducens, para inervar el recto externo, ¿sí? Seguimos. Bien, nuevamente para ver lo que mencionamos antes. Vamos a empezar con, vamos a poner el puntero, vamos a empezar con esta imagen. Fíjense, esto es medial, esto es lateral. Entonces acá vemos una órbita, la inserción común de los músculos extrínsecos del ojo, en lo que sería el anillo tendinoso común. El anillo tendinoso común también comprende el conducto óptico. Entonces, esto que vemos acá es el nervio óptico. Este ramillete, pasando por dentro de la hendidura efenoidal, fíjense, se va a corresponder con, por ejemplo, el motor ocular común, fíjense, dando inervación al recto inferior, inervación al oblicuo menor, inervación al recto interno, inervación al recto superior. En cambio, este que está acá, estaría dando inervación al recto externo, entonces sería el abducens, ¿sí? Y este que vemos acá, que parece que está dando inervación al oblicuo mayor, sería el patético. En esta imagen, que es un poco más compleja o más completa, fíjense, es una vista superior de la órbita, con la órbita destechada. Tenemos quiasma óptico con nervio óptico, arteria carótida interna. Bien, el nervio tercer par, cuarto par. Fíjense, el cuarto par dando inervación al oblicuo mayor, ¿sí? Luego, ¿qué vemos de acá? El nervio trigémino con el ganglio trigeminal dando, aquí va a dar la rama mandibular. Esta es la rama maxilar y la que nos importa es la rama oftálmica. Entonces nos da un ramo que es el lagrimal, ya sabíamos, otro ramo que es el frontal, dando el ramo, digamos, frontal interno y el ramo frontal externo, y este de por acá sería la rama más medial de todas, que es el nervio nasal. Y el nervio nasal interno es el que luego era en realidad el nervio etmoidal anterior, ¿sí? Bueno, y seguimos entonces. Bien, de nuevo una diapositiva un poco teórica, pero lo importante de acá es lo siguiente. El quinto par craneal, o sea, el trigémino, a partir del ganglio trigeminal, se va a dividir en 3, que dijimos, uno es el nervio oftálmico, el que más nos importa, luego tenemos el nervio maxilar y el nervio mandibular. El oftálmico se divide en 3, nasal, frontal y lagrimal. Los 3 pasan por la fisura orbitaria superior, ¿sí? Pero el nasal únicamente por dentro del anillo tendinoso común o anillo de Zinc, ¿sí? Frontal dentro de la hendidura, pero por fuera del anillo, y el lagrimal también por dentro de la hendidura, pero por fuera del anillo, ¿sí? Lo mismo, otro dibujo para ver el nervio trigémino. Nervio trigémino, quinto par, el ganglio trigeminal, rama oftálmica, la que nos importa. Fíjense, bueno, estos son aferencias del nervio trigémino para el ganglio ciliar u oftálmico.
esta sería la rama lagrimal, ¿sí? Del oftálmico, este sería el ramo nasal del oftálmico y este sería el ramo frontal del oftálmico. Bien. Bueno, nuevamente otro dibujo, otra representación, ¿sí? Fíjense, nervio óptico, el principal, el grande, el que vemos allá al fondo. Luego tenemos el tercer par craneal, ¿sí? Fíjense que del tercer par podría ser del dibujo alguna de estas ramas para dar inervación al recto inferior, alguna que vaya al músculo oblicuo menor, alguna de estas será, ¿sí? Luego, bueno, acá hay algunas que van al recto superior, ¿sí? Y luego del nervio trigémino, perdón, acá del cuarto par craneal, del patético, alguna, no veo otra, ¿sí? Del trigémino, el ganglio, mandibular, maxilar, la importante, el nervio infraorbitario, que vimos que pasaba por el canal, el conducto y luego el agujero suborbitario e infraorbitario. Acá vemos cómo sale, ¿sí? Y el nervio oftálmico, el más importante, fíjense, acá tenemos el nervio frontal, ¿sí? Acá tenemos parte de lo que sería el nervio lagrimal y esto sería el nervio nasal, ¿eh? Que luego el interno es el que va a dar el nervio etmoidal anterior, ¿se acuerdan? Bueno, después leen el resto de las referencias. Bien, esta es la última diapositiva donde tenemos dos fotos de preparados cadavéricos. Fíjense acá. Aquí tenemos la base de cráneo, una vista superior, con la dura madre, ¿sí? Vamos a ver los pares craneales, algunos de ellos, y el tronco encefálico, digamos a nivel del comienzo de la protuberancia, ¿sí? Entonces tenemos primer par craneal, olfatorio, segundo par craneal, nervio óptico, tercer par craneal, motor ocular común, ¿sí? Este chiquitito que viene desde posterior es el cuarto par craneal, ¿sí? El chiquito, el finito. Y esto ya directamente es el parte del nervio trigémino. Ahora, si sacamos la dura madre y destechamos la órbita, nos encontramos con todo esto. Fíjense, tronco encefálico a nivel tronco encefálico a nivel del mesencéfalo, ¿sí? Fosa interpeduncular, tercer par craneal, motor ocular común, ¿sí? Quiasma óptico, nervios ópticos. Bien, fíjense, este desde posterior, cuarto par craneal. Fíjense cómo se dirige para inervar, ¿sí? Al músculo oblicuo mayor, ¿sí? Cuarto par craneal. Bien, de este lado seguimos viendo, bueno, aquí también, ¿no? Cuarto par craneal, vemos cómo continúa e inerva el músculo oblicuo superior, ¿sí? Seguimos de este lado. Esto ya es el ganglio trigeminal, ¿sí? Aquí vemos el nervio oftálmico, ¿sí? Dando ramas como el nervio frontal, frontal interno, frontal externo, que tiene dos fascículos, medial y lateral, supraorbitarios, ¿sí? Y aquí una rama que es la rama lagrimal, para la glándula lagrimal que estaría de este lado. Bien, y de este lado vemos entonces, aquí, ¿qué pasa? Este es del lado derecho, este es el músculo recto superior, ¿sí? De este lado, el músculo recto superior fue seccionado, entonces puedo ver el nervio óptico, ¿sí? Y aquí, fíjense, lateral, en la órbita, es el músculo recto externo, que va a estar inervado ¿por quién? Por el abducens. Entonces, esto que vemos acá, ¿sí? Es el nervio abducens, ¿sí? Esto es patético, se continúa por acá. Este que es el abducens no vemos dónde nace, sí que está más profundo. Y este es el ganglio trigeminal del lado izquierdo. Bueno, eso es todo y espero realmente que les haya sido útil. Decía, eso es todo, espero que les haya sido útil. Repito, fue una clase con orientación práctica. Por eso las fotos, los esquemas
y algunas diapo más bien más teóricas que les sirviera como resumen y demás. Pero información mínima de lo teórico. O sea, tienen que, el tema es bastante extenso. ¿Eh? O sea que vimos en este caso todo lo que era órbita, cómo estaba delimitada, continente y contenido, y las comunicaciones con las otras fosas o regiones comunes a cráneo y cara. Muchas gracias y estudien mucho.